Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eggman aquí por la señal, el canal de YouTube de Compochoclos TV. Mi nombre es Javier Carrizo, como todos los miércoles ahora sí, a partir de las 18 horas. Estoy aquí para acompañarlos, para ver qué está pasando en el cine o qué sucedió alguna vez. Y en el día de hoy hemos puesto el ojo en una producción nacional que tiene estreno de la cartelera de cine del día de mañana, una propuesta de cine nacional para que vayan al cine en lo que queda de la semana y quizás también el fin de semana, con lo importante que es poder apoyar al cine hecho en Argentina, sobre todo en la primera semana en la que se estrena, ¿sí?, la película, como es el caso de la película de la que estaremos hablando hoy, de Cuidadoras, ¿sí? Una película dirigida por dos mujeres, escrita y dirigida por Martina Matskin y por Gabriela Wassow, ¿sí? La película retrata, vamos a estar hablando en breve con Martina Matskin, ¿sí? Si es que llega para atendernos unos minutos para darnos sus impresiones a partir de la película que coescribió y codirigió con Gabriela Wassow, ¿sí? Recordamos que la película se estrena mañana, tanto aquí en Cava como en otras provincias, ¿sí? Por ejemplo, la película tiene estreno en el Cine Gaumont, se va a estar proyectando a las 15:45 y a las 20 horas, con 2 funciones diarias hasta el miércoles 2 de julio, hasta el miércoles que viene, pero también tendrá su paso desde mañana, el viernes y el fin de semana en cines de Santa Fe, de La Pampa, acá en el conurbano en Quilmes, y también en Santiago del Estero. En nuestras redes, sí, @Javier Carrizo_cine, hay una publicación del día de la fecha, en conjunto con Pochoclos, en la que se detallan los días y los horarios, las salas, ¿sí?, en las que pueden concurrir a ver la película, ¿sí?, si están en alguna de estas provincias, en alguna de estas ciudades o localidades del país. Cuidadoras, como les dije, es un documental, ¿sí?, realizado por 2 autoras, por Martina Matskin y por Gabriela Wassow, como les dije, y la película retrata el trabajo de 3 mujeres trans, ¿sí?, que se desempeñan como cuidadoras en un hogar público para personas mayores, ¿sí? Son los primeros días, los que narra la película, de estas 3 mujeres, que son Luciana, Maya y Jennifer, ¿sí?, como cuidadoras de ese hogar de ancianos en particular. Es la primera vez que acceden a un empleo formal desde que son mujeres trans, ¿sí? Dato a saber, es algo que les ocurre y las intersecta a las 3 protagonistas. Y hasta ese momento solo habían ejercido la prostitución. O sea, forjan vínculos en esos pasillos aislados del mundo y de a poco ese no lugar, ¿sí? Como mencionaba este viejo antropólogo acerca de... este viejo antropólogo acerca de los no lugares, ¿sí? Esos lugares que pueden ser hospitales, aeropuertos, lugares que no son como buenos, digamos, de alguna forma para habitar, para ser habitados. En cambio, esto sí sucede, si bien no es un hospital o se parece, es un hogar de ancianos, sí se da esto de que esto se convierte en un espacio habitable, ¿sí? Muestra de que no es un no lugar porque deviene en un hogar, lo que quizás no tienen anteriormente en sus vidas estas mujeres trans, y tanto estos ancianos que viven en soledad, ¿no es cierto?, consiguen un lugar un tanto más cálido, ¿sí? Por estas 3 chicas que se desempeñan como cuidadoras por primera vez y que lo hacen con demasiada dedicación, talento, con ganas de aprender, ¿sí? Y como agradecidas de poder tener otro tipo de trabajo y por primera vez en la formalidad, ¿sí? Pero bueno, me gustaría, Fer, si es posible, que tomemos comunicación con Martina, a ver si podemos conversar un poquito acerca de la película que dirigió junto a Gabriela y escribió, ¿no?
Vamos a recibir entonces a Martina para que converse con nosotros. Hola Martina, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿ustedes? Bien, todo muy bien, por suerte. Gracias por recibirnos unos minutos para conversar sobre la película. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sabés que hoy me surgió la reflexión acerca de lo que estaba la noticia acerca de la situación de Beatriz Sarlo, ¿no? Respecto a que el portero al final puede ser el que reciba la herencia de su departamento, no sé si Sí, de sus cosas, sí, por lo menos es lo que expresó ella en una nota, en un papel, que bueno, después la justicia actuará. Pero se me ocurrió que no es aislado esto que cuentan tanto vos como Gabriela, esto de qué pasa con la sociedad y la soledad de las personas mayores, ¿sí? O los ancianos hoy en día en nuestro país. sí, es interesante porque aparte, perdón, ¿me escuchan bien? Por las dudas. Sí, sí, yo te escucho Ah, bien. bueno. Em, es interesante pensar que nuestras poblaciones están cada vez más envejecidas, por un lado. Por otro, es cada vez más complejo desde lo económico, desde el tiempo disponible, acompañar esas vejeces. También tenemos cada vez menos hijos, entonces se vuelve como muy importante pensar en cómo van a ser esas redes de cuidado hoy mismo para empezar y además a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Como esa configuración de que quede dentro de la familia, que quizás pasaba en otro momento, donde quizás la gente vivía menos o vivía de más personas, o bueno, eran distintos los tiempos, hoy se vuelve cada vez más complejo y trabajos como los de las cuidadoras o espacios comunitarios como el hogar se vuelven más importantes que nunca. Bien, ¿y en qué se basa, o en base en realidad, a qué circunstancias diseñan el guión del documental entre vos y Gabriela? Bueno, la verdad que cuando conocimos a cuidadoras trans que estaban trabajando en un hogar y vimos del curso del que venían, nos pareció una idea súper interesante. Eh, así que fuimos a conocer un poco más, a indagar, a conocer el hogar, a conocerlos a ellas, conocer a los residentes y a medida que fuimos indagando ahí nos convencimos de que había una historia para contar. Por un lado, por esto, por esta salida laboral, pero sobre todo por este encuentro y los vínculos que se iban formando, ¿no? Que eran, bueno, nada, que nos parecían vínculos súper interesantes y quizás impensados o que no conocíamos. ¿Y cómo pergeniaron tanto buen augurio y calidez, ¿no? Como una especie de evangelio extraviado que se preocupa por las disidencias en estos tiempos crueles, ¿no? Y oscuros, en los que prolifera el individualismo y el desprecio por el prójimo. Fue como, bueno, fue un poco, nosotros vamos a filmar lo que se da, ¿no? Digamos, ese encuentro se da, podría haber sido de otra manera y es un encuentro que se dio como se dio. Obviamente después está el enfoque y el encuadre de eso que se quiere contar, eh, pero sí es muy impresionante, muy triste la diferencia que hay en el contexto, como decís, en este contexto tan cruel que tenemos hoy, entre el momento en el que lo filmamos, donde tampoco todo era tan maravilloso, pero la diferencia de este momento en el que lo estrenamos, un contexto donde parecería que todas aquellas cosas que están retratadas en la película y valoradas hoy están puestas en cuestión o destruidas o tratando de ser, bueno, desfinanciadas, bajadas con discursos de odio. Esto pasa en un hogar público, a donde las protagonistas son tres mujeres trans que dentro de la posibilidad que tuvieron de entrar a trabajar ahí fue con el cupo laboral travesti trans, vienen de la educación pública, se trata con adultos mayores, tienen una relación de empatía y de respeto, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que parecían básicas, de pronto, bueno, tenemos la situación que tenemos. Pensar que íbamos a estar cada miércoles con represión a jubiladas en la plaza hubiese parecido, ¿no? Bueno, no nos hubiésemos imaginado que podía cambiar tanto tan rápido. Em, ¿Cómo es que lograron entrometerse en el hogar de ancianos cuando todavía estábamos transcurriendo la pandemia? Bueno, en realidad nosotros habíamos empezado a filmar antes de la pandemia, en otro hogar y con otras cuidadoras. Eh,
estuvimos ahí mucho tiempo. Uno empieza a trabajar en un documental mucho tiempo antes de empezar a filmar, así que estuvimos muchísimo tiempo ahí conociendo, integrándonos a la comunidad. Habíamos empezado a filmar y todo, y mucho tiempo. Y de pronto estalló la pandemia, se cerró el hogar, no pudimos entrar más. Y eso fue durante mucho tiempo en donde veíamos, tratamos de pensar muchas formas de darle la vuelta hasta que finalmente nos dimos cuenta que esa película ya no se iba a poder hacer porque aparte en el medio cambió el hogar, cambiaron los residentes, las cuidadoras por diversas razones habían dejado de estar ahí. Entonces, durante la pandemia nosotros nos abocamos bastante a trabajar con una asociación que es referente nuestra, que se llama La Mocha Celis, que tiene distintos programas de inclusión, y entre ellos durante la pandemia estuvieron organizando lo que se llamaba el Teje Solidario, que era como una ayuda en urgencia durante la pandemia para las personas trans, y de ahí empezó a surgir como una inquietud de muchas personas de buscar algún tipo de curso, de taller, de alguna salida laboral quizás distinta a la que venían haciendo, que les dé un poco más de estabilidad, porque fue muy tremendo el momento de la pandemia. Y ahí es que el curso que habían estudiado las cuidadoras anteriores ya nos estaba dando, pero ahí, bueno, fue que entre nosotros, entre la Peli, la Mocha, distintas asociaciones, la UNTREF, la Cruz Roja, la DINAPAM, se organizó otro nuevo curso de cuidadoras. Después esas cuidadoras hicieron una pasantía en este hogar Santa Ana, y entonces nosotros entramos en este hogar Santa Ana ya pasada la pandemia, pero bueno, en ese momento medio extraño donde quizás todavía las cuidadoras iban con barbijo para cuidar a las residentes, y nosotras filmamos con barbijo también, pero la pandemia ya había pasado, ellos estaban fuera de riesgo, tampoco estaban usando barbijos, pero bueno, todavía se sentía ahí eso que acaba de pasar, porque uno de los lugares más tremendos donde pegó la pandemia fueron en esos hogares. ¿Y ustedes se imaginaron cuando visitaron por primera vez el primer hogar que iban a hacer un documental sobre esta temática? ¿O es algo, ya tenían una idea, estaban queriendo buscar algo que las impulse a desarrollarla? Nosotros venimos trabajando siempre desde la militancia, distintos trabajos desde la diversidad, entonces sí, cuando entramos al hogar ya era tratando de adentrarnos en esta historia y viendo si, bueno, eso, conociendo más y viendo si todo eso que sospechábamos e intuíamos estaba ahí. Pero sí, sí entramos determinadas y es algo con lo que venimos trabajando desde antes. Les recuerdo y les comento que estamos conversando con Martina Matskin, que es quien coescribió y codirigió la película con Gabriela Guasov, Cuidadoras. Es una película argentina nacional que tiene estreno en el día de mañana, tanto en Cine Gaumont como en Cines de La Pampa, Santiago del Estero, Quilmes, y no sé si me olvido alguno más. Ahora dentro de poco vamos a tener una fecha en La Plata también, pero lo mejor que se puede hacer para saber de las próximas funciones y las novedades es seguir en Instagram a Cuidadora Film, y que ahí, bueno, vamos subiendo eso, todas las nuevas fechas, horarios, pueden hacer preguntas. Bueno, entonces ya saben, pueden, entonces, para saber de los horarios, estar al tanto de los horarios y de las salas, @cuidadorasfilms en Instagram. Te voy a hacer una pregunta, Martina, un poco más puntual. ¿Qué sugiere para vos la analogía con las hormigas en la película? Es interesante. Bueno, primero nos pareció muy interesante porque contaba mucho del personaje. Esto que le digo, es un mundo muy interesante ella que no queríamos dejar que esté, porque cuenta mucho acerca de ella, de su originalidad, de su inteligencia, muchas cosas. Y además, bueno, esto acerca de la vida en comunidad, del cuidado, ¿no? Como es gracioso, pero salía del hogar de cuidar a todas esas personas y volvía a la casa y se ponía a cuidar hormigas. Hay que tener ganas. Y en algún momento nos dimos cuenta que había algo como de esta conexión del cuidado y de la alimentación, como creo que hay cerquita un plano donde donde hay algunas de las residentes dándole de comer a las palomas, que es algo que pasa mucho. Eh, Hay una perra también, como que hay algo de la convivencia, del cuidado, en donde yo creo que la película a veces nos deja preguntarnos un poco quién está cuidando a quién, por más que algunas sean cuidadoras, ¿no? Como que hay algo en esos vínculos de cuidado que tienen un ida y vuelta en el hogar, y me parece que las hormigas hablan un poco de eso a su manera. Ahora, ustedes ya tenían registros previamente de cuando filmaron en el primer hogar, y no se les ocurrió que iba a ser más difícil hacerlo nuevamente y encima en pandemia.
Sí, pero los documentales no son cosas fáciles. No, la verdad es que siempre buscamos la mejor manera de contar algo. En ese lugar era muy difícil continuar con la historia que funcionara, y aparte nos parecía muy interesante algo que esta nueva vuelta, el documental nos dejó, que es entrar al lugar desde el primer día que entran ellas a trabajar. Entonces poder ver ese aprendizaje desde el día uno, ese entrar en contacto, meterse en la comunidad, aprenderse los nombres, como todo eso que va pasando a lo largo de un año en el que estuvimos filmando, es súper rico. Y eso quizás en este primer intento ya eran personas que estaban trabajando ahí, entonces nos perdíamos eso, que fue muy lindo. Bueno, estamos entonces terminando la entrevista aquí con Martina, que nos permitió unos minutos para conversar con ella acerca de su película que se estrena el día de mañana, como les dije. Hice algunas observaciones, ¿no? Como que me interesó mucho de la película todo este trabajo de como estos planos fijos de bordados de simetrías, ¿no? Que a la vez le generan un gran aporte a este lenguaje en el cual parecen que se han obtenido las tomas exactas, ¿sí? Para generar como esa empatía en el espectador y esa calidez humana que transmiten o que se pueden transmitir entre los ancianos del hogar, tanto en conversaciones, situaciones, acciones, diálogos, sí, que se dan tanto entre estas tres mujeres trans y los ancianos, que sinceramente me parece que muy logrados los testimonios, ¿sí? Y ahí es cuando comprendo un poco mejor por qué esa obsesión de, cuando ya tenían registros acerca de esto, en circunstancias peores, hacerlo nuevamente, ¿no? Así que ahí es cuando se comprende el logro cinematográfico. Así que nada, te quería felicitar porque realmente me gustó mucho el documental y bueno, deseamos que concurra la mayor cantidad de gente posible a verlo. Muchísimas gracias, estaría buenísimo. En general estaría buenísimo, creo que en estos tiempos más todavía, así que espero que puedan ir a verla, que les gusten, nos pueden escribir después lo que les parece, y muchísimas gracias por el espacio para charlar y para compartirlo. No, por favor. ¿Cuáles son las expectativas que vos tenés sobre esta película? De lo Que que se pueda llegar a vea lo suceder más con el posible, público. que se vea lo más posible, que genere un poco. A mí me parece que gran parte de lo que está pasando ahora se basa en discursos de odio, pero también esos discursos de odio se aprovechan de mentir un montón y de trabajar con el desconocimiento, ¿no? Como hay que construir esa destrucción. Entonces, un documental que viene a atestiguar como muchas de esas cosas que se cuestionan. Bueno, se quedó congelada ahí Martina. Uy, Ahí ahí. volviste, ahí volviste. Ah, Sí. nada, decía que la peli muestra algo que de todas esas cosas que hoy se critican o se tratan de destruir, me parece que muestra algo y yo creo que la gente puede empatizar con eso que está sucediendo. Y entonces muestra ese valor quizás para contrarrestar un poco este discurso imperante hoy, al menos desde muchos gobiernos como el nuestro, que un poco en contra. Entonces, bueno, eso me parece que sería interesante que eso, que movilice, que sacuda y que dé testimonio de algo que un poco en contra de ese discurso. Bueno, Martina, muchísimas gracias por este momento y muchos éxitos con lo que viene a partir de mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, faltaba más. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo el paso de Martina Matzkin, ¿sí? La coescritora y codirectora de Cuidadoras, la película que se estrena mañana en Cine Gaumont y otros cines del país, como dije. Eh, esta entrevista fue gracias a Julieta Bilic, sí, prensa que nos permitió poder ver la película y además entrevistar a Martina como lo hemos hecho hasta recién. Pero no quería olvidarme, no quería olvidarme de preguntarle, ¿sos un verdadero cinéfilo? Bueno, entonces tenés que conocer Noir, Café y Películas, ¿sí? Una cafetería y videoclub donde podés alquilar o comprar la película que se te ocurra, ¿sí? Mientras te tomás un café, comés algo casero y calentito y más todavía con todo el frío que está haciendo por estos días. Además, todos los viernes, sí, hay ciclos, proyecciones, eventos, música en vivo, sí, y se quedan hasta altas horas de la madrugada. Pero ojo, a no equivocarse porque ya me han preguntado por ahí, esto no es todos los días, esto es solo los días viernes, sí, los días de lunes a jueves,
no sé, sábados trabajan en su horario habitual, sí, pero los viernes hacen estas ciclos, proyecciones, vivos y demás, y bueno, se quedan hasta un poco más tarde y puedo dar fe de que se quedan hasta horas de la madrugada. Así que bueno, la dirección es Soler 4437, ¿sí? Ténganlo en cuenta, Soler 4437, es aquí en Palermo. Y lo pueden seguir en redes también, ¿sí? Como Noar Café, @Noar Café y Películas en Instagram. Ahí dense una vuelta, que son gente muy amable, como ya he hecho anteriormente, que los va a recibir muy bien y tienen un catálogo hermoso de películas y de cosas ricas que pueden ahí compartir y llevarse o ver en el lugar mientras estén pasando por ahí. Noar Café y Películas, entonces, ¿sí? Muy bien. Luego de la entrevista a Martina Matzkin y la propuesta, ¿sí? Nacional para esta semana que comienza este próximo jueves 26 en la República Argentina, ¿sí? Además tenemos la propuesta de una película internacional, ¿sí? Para que vayan al cine a ver una película que se llama La Venganza, ¿sí? Es una película danesa, ¿sí? Que tiene su estreno en el día de mañana, ¿sí? No sé si, a ver si tenemos la sinopsis por ahí. Podemos ver el tráiler, Fer, los compartimos mientras. Gracias. Godmorgen, Timmy. Det står godt. Ja. Hej, Eva. Hej, Arne. Y er det halve af x gange 4. 3 gange 4. Du ved det godt. 12. Ja. Bien, ahí está entonces la película danesa, este drama thriller, ¿sí? Que les recomendamos esta semana en Ingmar. Se puede presenciar en los cines de todo el país a partir de mañana, ¿sí? Al igual que la semana pasada les recomendamos Exterminio, la evolución, y también la película de Bogdan Muresanu, El año nuevo que nunca llegó. En el día de hoy, esta semana, les traemos este estreno europeo, ¿sí? Para que también tengan la posibilidad de presenciar un cine diferente, ¿sí? Más allá de la propuesta argentina que acabamos de hacer. Entonces, un cine danés de alto impacto, ¿sí? Un drama thriller que desde Ingmar y junto a Compochoclos TV, en el día de hoy los invitamos, ¿sí? A que presencien en esta Semana Cine que comienza en el día de mañana, jueves 26 de junio. Entonces ya saben, La Venganza, ¿sí? Ahí en todos los cines a partir del día de mañana. Pero vamos a quedarnos con esta reflexión última que hicimos sobre la película argentina, Cuidadoras. Vamos a volver sobre el tema un poquito. Sí, esto que le estaba diciendo al final, ¿no? Como en modo de reseña, les propongo analizar un poquito esta película a partir de las imágenes que nosotros trajimos para compartirles. Les recordamos que la película retrata el trabajo de 3 mujeres trans, ¿sí? Que se desempeñan como cuidadoras en un hogar público para ancianos mayores, ¿sí? Ellas son Luciana, Maya y Jennifer, ¿sí? Y se desempeñan como por primera vez en un empleo formal y además como cuidadoras de estos ancianos que conviven en ese hogar. Es la primera vez en la que acceden a un empleo formal luego de haber ejercido la prostitución durante toda la vida, y es allí donde forjan vínculos que devienen en un verdadero hogar que nunca habían tenido anteriormente, ¿sí? Ahí es cuando se puede transar un puente, ¿sí? En una metáfora final que trabaja la película acerca de la edad a la que más o menos promedio tienden a vivir estas mujeres trans que no superan los 40 años, ¿sí? Entonces, cómo estas mujeres que tienen un lapso de vida tan breve, un paso tan breve por la vida, pueden ser las que tengan que cumplir el rol en la sociedad de cuidar a los adultos mayores en un hogar público, gente que las doblega en la edad a las que ellas pueden vivir, ¿no es cierto? Más o menos en un promedio, ¿sí? Y hay algunas frases que
pueden apreciarse a lo largo de la película, como que la infancia es hermosa para algunos, le comenta uno de los actores, un señor mayor, anciano, mientras le afeitan la cabeza, le cuenta que el padre no la aceptó y que hace falta el cariño de los padres, lo que resignifica en el cuidado al afeitar a este señor, ¿no es cierto? O sea, esa línea de diálogo que se expresa se resignifica a partir del cariño que, en una especie de espejo, ¿no? A partir del cariño que esa mujer trans no tuvo en su infancia o con su familia o en su institución familiar, ¿sí? Pero sí puede retransmitirla a partir de un cariño, ¿sí? Una ternura, que ella no tuvo para con ella misma por parte de sus padres, ¿no? Como un mensaje de amor, ¿sí? Los ciertos evangelios de la justicia social, que en una época, como nos comentaba recién Martina, un tanto agobiante, exasperante, ¿sí? En la que corre mucho la liebre, ¿sí? Para decirlo brevemente, muy sencillo. Este mensaje de paz, este mensaje de amor de las dos directoras que presentan esta película en la cartelera y que renuevan la cartelera nacional argentina este próximo jueves, ¿sí? Más allá del puente ese que se puede trazar entre estas mujeres trans que tienen poco promedio de vida y estos señores que atraviesan una vida un tanto más larga y que probablemente se encuentren en los últimos años de su vida, ¿sí? Se posibilita a partir de planos fijos, como le comentaba a la directora, que realmente están muy desbordados de cierta simetría, así como no son cualquier plano, se nota que hay como una paciencia, una sapiencia, una intención, ¿sí? A partir de lo que presenta la dirección de arte para la película, por ejemplo, ¿sí? Que da ciertos indicios de buen gusto cinematográfico, por un audiovisual concreto, ¿sí? Que pueda generar elementos de significado al punto tal de generar una empatía en el espectador a partir de la elaboración de los códigos, diálogos, acciones, situaciones que se dan entre los personajes entre sí, tanto entre las mujeres trans entre sí, como en la interacción de ellas o de algunas de ellas con los ancianos y viceversa, ¿no? Es allí donde entre ellas tres develan en esos espacios libres o recreos que tienen en las afueras del hospital, revelan ciertas situaciones que tuvieron que vivir en el pasado, ¿sí? Estas creencias acerca de las hormigas, como hablábamos recién con Martina, ¿sí? La hormiga reina, y cuál es el labor que tienen cuando llueve, ¿sí? Y bueno, como les digo, estas tomas exactas, como caídas al dedillo parecía, ¿sí? Como anillo al dedo, ¿sí? Que forman parte del trabajo final, este trabajo ambicioso, riguroso, que pareciera no presentarse cuando uno audiovisiona la película, pero sin embargo, al transcurrir la misma, uno se da cuenta que ese trabajo no es casualidad, obviamente nunca el cine lo es, ¿sí? Hay una hay un trabajo bastante fino, ¿sí? En el cual proponen estas directoras y autoras para concebir su trabajo final, ¿sí? Se ve que han hecho demasiadas tomas al respecto y por lo que nos contaron, o por lo que nos contó por lo menos Martina, han quedado mucho más conformes con el hecho de poder registrar en la primera vez de estas cuidadoras del hogar público de ancianos, ¿sí? Entonces resaltamos eso, ¿no? Esta idea de estos planos fijos desbordados de simetría, la relación que se dan entre los personajes, situaciones, acciones físicas, diálogos en sí, que aparecen como interesantes testimonios que hacen además una visibilización, como nos contaba Martina recién en la entrevista, y que amenizan con sus valores la percepción de la propia película. Eso es, creo yo, lo más interesante, esta idea de que de todas estas acciones benefactorias o que tienen mucha calidez, mucho amor, ¿sí? Que se diferencia mucho de la situación actual del mundo en el que vivimos y de la Argentina actual de hoy en día también,
¿sí? Aparecen como amenizadores, ¿sí? Con valores universales, ¿sí? Que proponen tanto las protagonistas como los ancianos en la relación entre ellos, entre ellas, entre ellos, ¿sí? Y cómo esa amenización de los valores determina la percepción de la propia película, o por lo menos que la percepción de la misma sea un real y grato momento, ¿sí? Real por las circunstancias en que se encuentra y grato porque es lo que la película en sí emana por sí misma. Así que bueno, eso sobre la película entonces argentina, la propuesta nacional, para asistir a los cines, como les dije, de Santa Fe, de La Pampa, de Quilmes, acá en Cine Gaumont, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Vayan a ver Cuidadoras a las 15:45 de las 20 horas estos días de esta semana y el fin de semana, al Gaumont, la película, el documental de Martina Matzkin y Gabriela Wassow, que tiene estreno en el día de mañana. Y por otra parte, también pueden ir a ver La Venganza, esta película danesa, la propuesta europea, ¿sí? De el cine de autor, ¿sí? Que tiene estreno también este drama thriller a partir del día de mañana. Así que bueno, sin más, creo que esto, Fer, ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado, esperemos que vayan al cine a ver la película, tanto la película nacional, sí, sobre todo, y si se hacen un lugar para ir a ver la película danesa La Venganza también, sí, pero denle prioridad a esta propuesta nacional argentina esta semana, que realmente se resignifica como una gran película argentina, un gran documental argentino, una vez más. Sin más, gracias a todos por haberme acompañado hoy aquí en IGMAR. Nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas por el canal de YouTube de Compochoclos TV. Adiós.